de la revista Diane Irmed, la actriz ganadora del Oscar, murió de neumonía. Nadie podría haber imaginado que precisamente Sarah Pahan, que estaba más cerca de Diane Keaton y la admiraba más que nadie en Hollywood, rompería, tras días de silencio, el muro de secreto en torno a la impactante muerte de la actriz. A los 49 años, Sarah finalmente alzó la voz y publicó el verdadero resultado de la autopsia de Diane Keaton, lo que sumió a todo el mundo del cine en un silencio atónito. En una conversación privada, Sarah reveló que había tenido acceso a los documentos originales del caso, que el público nunca llegó a ver. Lo que decía este informe contradecía por completo lo que el público había creído durante todos estos años. No fue la edad, no fue una enfermedad, dijo con voz ahogada, sino algo completamente diferente. También la familia de Diane Keaton reveló una verdad que dejó a todos atónitos. Su informe final de la autopsia contenía resultados impactantes que hicieron que la muerte, que antes se había atribuido hacia una neumonía, fuera repentinamente mucho más complicada e incomprensible. Personas familiarizadas con la investigación revelaron que incluso médicos experimentados tuvieron que guardar silencio ante estos detalles. Cada información del informe parece reescribir toda la historia de los últimos días de Diane Keaton. ¿Había secretos que su familia intentaba guardar? ¿O fue simplemente el resultado de una lucha silenciosa que tuvo que soportar sola? La verdad, cuando salga a la luz, podría cambiar por completo la forma en que imaginamos el final de su vida. Hollywood está conmocionado esta noche después de que se conocieran nuevos detalles sobre la muerte de la legendaria actriz Diane Keown. Conocida por su belleza temporal, su estilo único y sus papeles inolvidables en Neurótica Urbana. Lo que el corazón desea, O.P., Diane Keaton nunca fue una actriz común y corriente. Era un icono viviente. Pero lo que su familia ahora reveló en el informe oficial deja a fans, periodistas e incluso a amigos íntimos de muchos años atónitos. Durante décadas, Diane Keaton fue considerada el epítome de la gracia constante en una industria que siempre venera la juventud. Incluso con casi 70 años, trabajaba incansablemente en los sets de rodaje. Irradiaba su brillante sonrisa y nunca mostraba signos de desaceleración. Por eso, la noticia de su muerte por neumonía el 11 de octubre no solo provocó dolor, sino también incredulidad en el público. ¿Cómo podía una persona llena de energía y vitalidad como Di partir repentinamente de nosotros? Al principio su muerte pareció ser un final tranquilo, pero natural, registrado como una enfermedad breve y silenciosa que se había colado a hurtadillas a puerta cerrada. Pero detrás de esta sencilla explicación, la muerte de Diane Keaton por neumonía estaba envuelta en silencio. Sin detalles adicionales, sin explicaciones de amigos, sin comentarios del hospital, como si todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo para guardar silencio. Este silencio no se rompió hasta que su familia publicó el informe oficial de la autopsia. Estos resultados desencadenaron inmediatamente una ola de especulaciones, no solo sobre su estado de salud, sino también sobre circunstancias hasta ahora desconocidas en los últimos meses de su vida. Algunos creen que el informe confirma una lucha silenciosa que Diane Keaton ocultó incluso a sus amigos íntimos. Otros plantean preguntas para las que quizá nunca haya una respuesta satisfactoria. En este vídeo analizaremos todo lo que se sabe de sus últimas semanas y meses, desde los hallazgos médicos del informe
hasta las declaraciones emocionales de sus amigos íntimos. Juntos investigaremos las preguntas sin respuesta, las pistas silenciosas que revelan que esta tragedia puede no ser tan sencilla como parece a primera vista. Pero antes de que profundicemos en el informe de la autopsia, echemos un vistazo a los últimos días de Diane Keaton. Un tiempo en el que, mirando hacia atrás, los sutiles signos de su estado de salud y mental solo se hacen evidentes ahora. Sus seres queridos notaron un cambio en ella, y sus relatos posteriores podrían explicar lo que sucedió después. En las últimas semanas de su vida, los amigos íntimos de Diane Keaton notaron cambios sutiles, señales de advertencia cuya seriedad solo se reconoció a posteriori. Los amigos la describieron como más cansada de lo habitual, una ligera pero inusual lentitud, mientras que los familiares informaron de que se negaba cada vez más a aparecer en público. Algo que antes rara vez ocurría sin una buena razón. Para una mujer conocida por su energía contagiosa, su fino humor y su agudo intelecto, este cambio parecía increíble. Diane Keaton siempre guardó silencio sobre su vida privada. Durante décadas actuó en Hollywood y mantuvo una privacidad que pocos astros han podido alcanzar. A menudo hablaba con elegancia sobre el envejecimiento, sobre encontrar la paz y la tranquilidad y ser fiel hasta uno mismo. Pero detrás del característico sombrero y la brillante sonrisa, había indicios de que estaba luchando en silencio contra complicaciones de salud que podrían haber durado mucho más de lo que los de fuera sospechaban. Según una fuente cercana, Dikin sufría problemas respiratorios recurrentes desde principios de verano. Al principio lo achacó a una leve infección estacional, pero con el tiempo, su estado empeoró. Los amigos le aconsejaron que descansara, pero Diane Keaton insistió en mantener su rutina habitual, pasar tiempo con la familia, cuidar su jardín e incluso asistir a algunos eventos privados en Los Ángeles. Un miembro de la familia reveló que no quería que nadie se preocupara. Eso era propio de ella. Restar importancia a los problemas e intentar siempre consolar a todos los que la rodeaban. Sin embargo, a medida que avanzaba septiembre, su estado de salud se deterioró rápidamente. Los familiares informaron de que sufría fatiga severa y dificultad para respirar. Síntomas que aún creía que eran un resfriado común. A principios de octubre, su estado era tan grave que tuvo que ser ingresada en un hospital de Los Ángeles. Su familia guardó silencio y se negó a hacer una declaración pública, con la esperanza de que se recuperara y volviera a casa. Pero entonces, el 11 de octubre, el mundo entero se vio sacudido por la muerte de Diane Keaton. La declaración oficial de la familia fue sencilla. Diane Keaton falleció pacíficamente por complicaciones de una neumonía rodeada de sus seres queridos. Pero para muchos fans, este comunicado les pareció extraño. Solo la mención de una neumonía, sin referencia a una enfermedad crónica, sin señales de advertencia en una mujer que siempre había rebosado vida y energía. Todo eso pareció demasiado repentino. Justo en ese momento empezaron a circular rumores. Había algo más profundo, una historia oculta que su familia aún no había revelado en ese momento. Y, de hecho, cuando se publicó el informe final de la autopsia, salió a la luz una verdad que cambió por completo nuestra comprensión de los últimos días de Diane Keaton. La familia de Diane Keaton reveló recientemente una verdad que conmocionó a todo Hollywood. El informe de la autopsia reveló que había estado luchando en silencio contra una grave enfermedad durante años. Una enfermedad que ni siquiera sus amigos íntimos conocían. Cuando se publicó el informe oficial,
Lo que antes se consideraba una tragedia repentina se hizo de repente evidente. Este fue el resultado de un largo y silencioso camino de sufrimiento. Originalmente, la muerte de Diane King se atribuyó a una neumonía, una enfermedad aparentemente sencilla. Pero los resultados médicos mostraron que la neumonía era solo una consecuencia secundaria, resultante de una enfermedad crónica y silenciosa que nunca había sido diagnosticada ni hecha pública. El informe señalaba que sus pulmones ya mostraban graves daños con las cicatrices características de una fibrosis pulmonar, una enfermedad de progresión lenta pero implacable, que a menudo se confunde con infecciones respiratorias comunes hasta que es demasiado tarde. Con el tiempo, incluso las enfermedades comunes como un resfriado se convirtieron en una amenaza para ella. La familia reveló que Diane Keaton era consciente de esta condición desde hacía mucho tiempo, pero decidió mantenerla en secreto. No quería lástima, ni miradas de compasión, ni titulares sobre su salud en la prensa. Quería que la gente la recordara como la que realmente era: humorística, fuerte y llena de vitalidad. La autopsia también encontró rastros de medicamentos para el tratamiento de una enfermedad pulmonar en fase terminal, lo que demuestra que estaba bajo supervisión médica, pero casi nadie fuera de su círculo íntimo lo sabía. Un amigo cercano de la industria cinematográfica comentó que Diane Keaton siempre había sido una maestra en ocultar su dolor y proteger su dignidad incluso en sus momentos más débiles. Incluso en sus últimas apariciones públicas, siguió sonriendo y enfrentándose a las cámaras y a los fans con su característico sombrero flexible. Pero según un productor, su energía ya no era tan exuberante como antes. Hizo todo lo posible por estar presente, por traer alegría a la gente que la rodeaba. Este resultado conmocionó al público. En las redes sociales, los fans compartieron su dolor, su sorpresa y también su respeto. Muchos no podían imaginar que una persona tan radiante como Diane Keaton hubiera cargado en silencio con una carga tan pesada. Otros elogiaron su decisión de mantener su dignidad hasta el último momento. Sin embargo, quedan preguntas sin respuesta. ¿Habría habido alguna forma de descubrirlo antes? Su estilo de vida retraído dificultó la intervención de los médicos. ¿Y por qué se mantuvo esta información en secreto incluso después de su muerte? La familia de Diane Keaton aclaró más tarde: queríamos respetar el deseo de Dee. No quería que el último capítulo de su vida estuviera definido por la enfermedad. En cambio, Diane Keaton deseaba que estuviera lleno de amor, creatividad y gratitud. Esta decisión profundamente privada ha desatado de nuevo debates en Hollywood sobre la privacidad, la transparencia y el trato de los famosos con la muerte. Pero aún hay un último descubrimiento que oculta sus pensamientos más profundos. Cuando los investigadores examinaron las pertenencias personales de Dee King, encontraron una nota manuscrita cuidadosamente guardada en un pequeño cuaderno de cuero que solía llevar consigo. El contenido de esta nota, que ahora ha sido confirmado por la familia, es quizás la confesión más conmovedora de su vida. No iba dirigida a nadie en particular. Era un diálogo silencioso consigo misma y al mismo tiempo un mensaje a sus fans. En la nota, Diane Keaton escribió: he vivido una vida llena de amor, risas, errores y maravillas. Cuando mi vida llegue a su fin, solo deseo que la gente me recuerde por los sentimientos que les he dado, no por las lágrimas que esta nota pueda hacerles derramar. Estas líneas resumen perfectamente su esencia, su humildad, su humor, su delicadeza y su actitud de no dejarse definir por la tragedia. Obviamente,
Keaton entendió que su tiempo era limitado, pero en lugar de tener miedo, lo asumió con la gracia y la sinceridad que habían caracterizado toda su brillante carrera. La declaración de la familia confirmó que la nota fue escrita pocos días antes de su muerte, lo que demuestra que era plenamente consciente de la gravedad de su enfermedad. En el mismo cuaderno también registró las cosas sencillas que le daba alegría. La taza de café de la mañana, el jardín, las películas antiguas y las risas de sus nietos. Este es un recordatorio sencillo pero profundo. Incluso ante la muerte, eligió la gratitud en lugar de la desesperación. Cuando la noticia de la nota llegó a los amigos más cercanos de Diane Keaton en Hollywood, hubo una avalancha de condolencias. Se dice que Al Pacino, su coprotagonista de PE y amigo de muchos años, lloró al leer las líneas que había dejado. Dijo: «Siempre irradió una luz, una fuerza que te hacía creer que la vida valía la pena, por difícil que fuera». Otros, como Meryl Streep y Warren Beatty, también expresaron su emoción y recordaron a Diane Keaton no por su fama, sino por su espíritu y su forma de disfrutar de la vida al máximo. Fans de todo el mundo comenzaron a depositar flores y cartas manuscritas frente a su casa de Los Ángeles, así como en el Paseo de la Fama de Hollywood, en conmemoración de una vida llena de emociones y de luz. Algunas notas entre las pertenencias personales de Diane Keaton repetían sus propias palabras escritas. «Te recordamos por lo que nos has dado». Pero lo notable no es solo la sencillez de la carta, sino también cómo ha desencadenado un movimiento online. En las redes sociales, la gente compartió historias sobre sus seres queridos fallecidos y reflexionó sobre cómo las palabras de Diane Keaton les ayudaron a encontrar la paz. El hashtag «Recuerda tus sentimientos» se convirtió rápidamente en tendencia, como un profundo homenaje a la mujer, cuyo último mensaje no trataba de miedo o pérdida, sino de amor y conexión humana. Pero aún hay una parte de la historia que pocos conocen. Un detalle que está oculto en el informe de la autopsia podría explicar por qué Diane Keaton nunca hizo pública su enfermedad. Si se entiende esto, se hace evidente que su silencio no era solo una cuestión de privacidad, era un acto de protección. Según personas cercanas, Diane Keaton estaba protegiendo a Guille, al Guillén, y este descubrimiento cambia por completo la forma en que el mundo ve los últimos meses de su vida. Muchos pensaron que la decisión de mantener su enfermedad en secreto había sido solo un asunto privado, que reflejaba su deseo de toda la vida de separar su propio mundo de la incesante curiosidad de Hollywood. Pero con los nuevos detalles del informe de la autopsia y las declaraciones de la familia, queda claro que este silencio tenía una razón aún más profunda. Estaba protegiendo a la gente que amaba. Según fuentes cercanas a la familia Keaton, en los últimos años de su vida, Diane Keaton se preocupó especialmente por proteger a sus dos hijos adoptivos, Dexter y Duke. Ambos habían optado por una vida alejada del centro de atención y evitaron el interés de los medios de comunicación, que constantemente se centraban en su madre. Diane Keaton sabía que la revelación de su deterioro de la salud traería consigo rumores, paparazzi e innumerables entrevistas que afectarían no solo a ella, sino también a sus hijos. Quería ahorrarles ese dolor. Un amigo de la familia subrayó que no tenía miedo a la muerte. Tenía miedo de ser recordada solo por su enfermedad. No quería que sus hijos heredaran un legado de lástima o escándalo. Quería que recordaran su fuerza, no su debilidad. Esta profunda comprensión lo pone todo bajo una nueva luz,
La mujer que había pasado décadas representando la vulnerabilidad y la autenticidad en la pantalla, trazó en la vida real un último límite, no por secretismo, sino por amor. Los resultados de la autopsia fueron de naturaleza médica, pero a nivel emocional revelaron algo profundo. El instinto de Diane Keaton era proteger a los que más le importaban, incluso si para ello tenía que renunciar al apoyo del público. Y eso no es todo. Cuando los amigos empezaron a ordenar sus cosas, descubrieron proyectos inacabados, diarios manuscritos y borradores de una autobiografía. Una obra que recogía su vida, sus decisiones y sus reflexiones sobre el envejecimiento. Signos sutiles de que Diane Keaton conservó su propia voz hasta el final. Según la declaración de la familia, Diane Keaton dejó instrucciones muy claras de que sus registros, diarios y proyectos inacabados no debían publicarse inmediatamente. Quería dejar pasar el tiempo para dar a cada uno la oportunidad de sanar, para que el dolor no se extendiera prematuramente ante los ojos del público. Su hermana dijo una vez: Diane quería que todos encontraran la paz antes de que se revelara su historia. Su último acto no surgió de la fama o la celebridad, surgió de algo superior: la paz. Paz para sus hijos, para su familia y para todos aquellos que la amaban por su autenticidad y su fuerza. Diane Keaton no quería que sus últimos días se convirtieran en una orgía mediática y que su dolor privado se convirtiera en una tragedia pública. Quería que fueran un testimonio de una vida que vivió según sus propias ideas, plena, a pesar de todas las presiones y miradas. Incluso en sus momentos más frágiles, siguió siendo ella misma. Una mujer que podía hacer reír, llorar y amar al mundo entero, pero que aún así encontró el valor de proteger una parte de su ser. Y esa era su verdadera fuerza. La historia de Diane Keaton es ahora a la vez desgarradora e inspiradora. El resultado de la autopsia, aunque impactante, no solo reveló la causa médica, sino que también arrojó luz sobre una verdad más profunda: la fuerza silenciosa, la valentía perseverante y el control absoluto sobre su propia historia de vida. Mientras siguen llegando las condolencias de amigos, colegas y fans, una cosa queda clara: su papel más importante no lo desempeñó en la pantalla, sino en la forma en que vivió y en cómo dejó este mundo. El informe médico puede explicar físicamente la muerte, pero también subraya la extraordinaria fuerza de una mujer que protegió incesantemente a su familia, su paz y su dignidad. Durante más de 5 décadas, Diane Keaton conquistó los corazones de varias generaciones. Desde sus inicios en Neurótica Urbana hasta su inolvidable actuación en Lo que el corazón desea, transformó la vulnerabilidad en fuerza y la vejez en belleza radiante. Nunca persiguió los estándares de Hollywood, sino que siempre los reescribió a su manera única y elegante. Como ella misma dijo una vez, se puede ser seductor a los 40, 70 u 80 años. Lo importante es el alma, no el número. Incluso después de su muerte, demuestra que estas palabras eran ciertas. La muerte de Diane Keaton no es solo una pérdida para la industria cinematográfica, sino también una pérdida para aquellos que la admiraban por ser siempre fiel a sí misma, por la sinceridad, el valor y la generosidad que dio al mundo. Pero su historia aún no ha terminado. Las películas, las palabras e incluso la carta secreta que dejó atrás nos recuerdan que la vida no consiste en evitar la muerte, sino en apreciar cada momento, incluso los más frágiles y difíciles.
No quería ser recordada por la enfermedad o la debilidad, sino por la calidez de la luz y el amor que trajo al mundo. Y eso lo consiguió por encima de todas las cosas. Hoy en día, los fans siguen visitando su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Depositan flores, dejan cartas y mensajes sencillos como «Gracias por ser tú misma» y enseñarnos a vivir con risas. Su familia subraya que Diane Keaton vivió fiel a sí misma, en silencio pero plena. No buscaba la ostentación, solo buscaba amor, sinceridad y paz. Así es como hay que recordarla. Y también es una valiosa lección que todos podemos aprender. Un legado no consiste en la fama, el dinero o el centro de atención. Un legado es amor, valor, sinceridad y la capacidad de afrontar los momentos más difíciles de la vida con serenidad. Cuando nos despidamos de Diane Keaton, no nos hundamos solo en el dolor de la pérdida, sino que también recordemos la belleza de su camino, la risa que trajo, las obras de arte que dejó atrás y el mensaje que transmitió hasta su último aliento. Recuerda los sentimientos que dio a la gente, la conexión que vio en los corazones de cada espectador, cada amigo y colega. Si la historia de Diane Keaton ha tocado tu corazón, compártela, dale un me gusta y suscríbete para difundir este mensaje. Porque, como ella misma creía, la mayor fuerza en la vida es la conexión. Y así es como nuestras historias siguen vivas, incluso cuando el narrador se ha ido.